sanitario de tener una atención primaria robusta, fuerte, que sea capaz de llegar a todos los rincones. Y tras esta demostración pandémica de cuál es nuestro sistema sanitario y cuáles son sus debilidades, pues resulta que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pues lo que hemos tenido ha sido todo lo contrario, lejos de un fortalecimiento de nuestro sistema sanitario, de nuestra atención primaria, nos hemos encontrado con una atención primaria que venía ya absolutamente depauperada y que, bueno, pues que hay un gobierno que ha aprovechado, ¿no?, esta pandemia para darle lo que yo considero, y luego hablaremos, ¿no?, que es el toque de gracia, ¿no? Está claro que un sistema que no es capaz de dar un servicio a sus pacientes y a su población, que lo hace que no sea accesorio, pues nos hace que nos encontremos, ¿no?, con un sistema sanitario absolutamente deficitario y que, bueno, pues que nos pone en una grave situación de futuro de cómo podemos proteger nuestra salud. Así que nada, yo me voy a quedar atenta. Vamos a escuchar a Javi Padilla, que es médico de familia y es diputado ahora, que es un honor tenerle de compañero en la Asamblea de Madrid. Tiene varios libros escritos, Epidemiocracia, y uno que es absolutamente imprescindible, que es prepandémico, pero que era absolutamente que tenía avisos, ¿no?, de futuro, que se llama ¿A quién vamos a dejar morir? Y si nos remitimos a la Comunidad de Madrid, pues yo creo que ha quedado claro. Y Araceli Rivera, que es enfermera de familia, tutora de enfermeras residentes de familia y comunitaria, y que nos va a hablar de los cuidados invisibles, ¿no?, en el centro de la salud y de todas las implicaciones que tiene nuestra atención primaria comunitaria, cómo la hemos ido perdiendo por el camino y cómo el concepto general de cuidado de lo común pues está ahora más amenazado que nunca. Así que nada, os dejo paso. Muchas gracias, Cristina, también por tu moderación, y muchas gracias a todos por este seminario que es imprescindible más que nunca. Pues muchas gracias, Mónica, y adelante, Javi. Bueno, pues nada, hola a todas y todos. Yo voy a hacer, voy a sobrevolar un poco sobre lo que, digamos, lo que es la atención primaria, lo que debería ser como concepto, en qué situación nos encontramos en Madrid y un poquito, pues, digamos, pasos a seguir mirando un poquito hacia adelante, ¿no? Lo primero es que cuando hablamos de atención primaria no hablamos del centro de salud. Cuando hablamos de atención primaria hablamos de algo muchísimo más general, ¿vale? La atención primaria es una forma de cuidar la salud, que se caracteriza por seguir unas cuantas características fundamentales, ¿no? Por un lado, por ser continuada en el tiempo, o lo que en el término técnico se llama longitudinalidad. Por otro lado, porque también es accesible a la población, de forma que la población pueda tener la asistencia sanitaria que necesita en el momento en el que la necesita y sin que haya barreras, como puede ser la burocracia en el acceso, como puede ser la existencia de copagos, etcétera, etcétera. Que además se coordine con otros niveles, que se dé dentro de un marco de interdisciplinaridad, no solamente entre la medicina, la enfermería, sino también con otras profesiones dentro del marco de la atención primaria, que el paciente siempre esté en el centro del funcionamiento, y luego la pata que siempre queda coja, que es la que se denomina la de la orientación comunitaria, ¿no? Es decir, la atención primaria no se produce solo dentro de los centros de salud, porque principalmente se produce con lo que rodea a los centros de salud, ¿no? O esa frase que se dice en muchas ocasiones de que el centro de salud no es el centro de la salud, y como no es el centro de la salud, entonces hay que trascender las paredes de los centros sanitarios para poder prestar atención primaria como se debe, ¿no? Ahora bien, ¿qué ocurre ahora en la Comunidad de Madrid y por qué ahora la atención primaria parece que la tenemos tanto en nuestra boca, ¿no?, a la hora de reclamar y de exigir que la cosa va mal? Sí que es cierto que la atención primaria nunca ha estado tremendamente fortalecida en nuestra comunidad, o al menos no en las últimas 2 décadas, pero cada cosa que se ha ido haciendo en las últimas 2 décadas ha supuesto un proceso de empeoramiento, hasta el punto de que yo recientemente estuve en un congreso en Bilbao, y comentando con otros compañeros, médicos y médicas de familia, cómo estaban ellos y ellas en sus comunidades autónomas, comentaban que esta situación que yo llamo la situación póstuma de la atención primaria parece que solamente se da en Madrid, ¿no? Esa situación en la cual verdaderamente, aunque siempre nos habíamos estado quejando de que parecía que se acababa, ahora da la sensación de que
pues a ver si sí que se va a acabar de verdad, ¿no? Una situación en la cual han confluido, podemos decir, como 3 crisis. Una crisis estructural, una crisis coyuntural y una crisis estacional, ¿no? La crisis, digamos, estructural se caracteriza en la Comunidad de Madrid porque la atención primaria en la Comunidad de Madrid es la que menos gasta, la Comunidad de Madrid es la que menos invierte en atención primaria, un 11,2%, cuando la media es un 14,2%, pero además es la que menos euros por habitante invierte. Por poneros un ejemplo, cada habitante de la Comunidad de Madrid de media gasta al año 306 euros en un seguro sanitario privado. Seguro sanitario que tienen el 40%, el 36% de la población madrileña. Sin embargo, el gasto sanitario en atención primaria por habitante y año son poco más de 150 euros. O sea, para que tengamos un poco la idea de los números de los que nos estamos moviendo, ¿no? Además, la atención primaria de la Comunidad de Madrid es la última en enfermeras por cada 1.000 habitantes en el conjunto del Estado español, es la penúltima en número de médicos y médicas de atención primaria, es la que tiene además unos cupos de pacientes más abultados y luego una característica que, bueno, que creo que está más relacionada con la densidad de población y la densidad geográfica de nuestra comunidad, que es la que tiene menos centros de salud y menos consultorios por cada 1.000 habitantes, ¿no? Y esto además lo hace dentro de un contexto en el cual sus profesionales están muy envejecidos, ha habido muy poco recambio, ha habido muy poca, o sea, la política de captación de profesionales ha sido tremendamente negativa hasta el punto de que a día de hoy podemos decir que tenemos una atención primaria que difícilmente, o sea, que cuida de forma, digamos, muy deteriorada de su población, pero que además es un lugar en el que los profesionales o muchos profesionales no quieren trabajar, ¿no? Porque no cuida de sus trabajadores y de sus trabajadoras. Entonces, esa sería, digamos, la parte estructural que nos dice que la atención primaria en la Comunidad de Madrid se mueve dentro de un marco muy debilitado, ¿no? Un marco muy debilitado en el que además las estructuras de gestión han sido tremendamente nocivas en los últimos años, con un inmovilismo muy notable y con muchas trabas a cualquier innovación que partiera de abajo, ¿no? Que partiera de la población y que partiera de los profesionales. Pero además tenemos una crisis coyuntural, ¿no? Una crisis coyuntural, por un lado, una coyuntura un poquito más de largo plazo, que sería esto que se viene a denominar y que denominaba Amnistía Internacional en un informe, la década perdida del sistema sanitario, esta década desde el año 2008 hasta el año 2018-2019, que es la de crisis económica y respuesta a la crisis económica, en la que recuperamos unos niveles de gasto similares a los anteriores en esta década, pero parece que no ha pasado nada. O sea, una década en la cual ha pasado muchas cosas en la salud de la población, derivadas de una crisis económica muy profunda, pero parece que no ha habido grandes cambios en la estructura de gasto y en el funcionamiento, en la gestión de los profesionales, etcétera, etcétera, en la relación con la población, en el sistema sanitario en general y en la atención primaria en concreto, ¿no? No en vano, durante esta década, atención primaria y salud pública, que se nos ha llenado la boca diciendo que eran los 2 pilares fundamentales de la gestión de la crisis de COVID, fueron los dos ámbitos del sistema sanitario donde más dinero se recortó, ¿no? De forma que cuando comenzó la crisis de COVID estábamos más o menos en los mismos niveles de gasto que una década antes. Lo que ocurre es que esto es un poco tramposo, porque cuando hablamos de niveles de gasto estamos hablando de un gasto anual. Pero todo lo que se ha ido recortando en los años anteriores es dinero que no se ha ido invirtiendo, de forma que son infraestructuras, son renovación, son materiales, etcétera, etcétera, que no se ha ido renovando, ¿no? Y luego hay otro aspecto de la crisis coyuntural, obviamente, que es la que ocurre después de esta década perdida, que es la crisis de COVID, ¿no? Una crisis de COVID en la cual los sistemas sanitarios tipo Sistema Nacional de Salud, como el nuestro, deberían haber respondido con una centralidad de la atención primaria y con mucha más cercanía a la comunidad. Sin embargo, dimos una respuesta muy centrada en el hospital. Una respuesta muy centrada en el hospital, entre otras cosas, porque no tuvimos capacidad para actuar con más tiempo, ¿no? A pesar de esto, hubo comunidades que sí que pusieron más el foco en la atención primaria, como pudo ser en su momento Asturias o como pudo ser Murcia en algunos momentos, y hubo otras comunidades que no. Hubo otras comunidades en las cuales se decidió, digamos, abogar por un modelo más de hospitales de campaña y estructuras muy centrales, y como no había profesionales, se fue sacando de los centros de salud, como ocurrió con el hospital de IFEMA en la Comunidad de Madrid, ¿no? El hospital de IFEMA, mirado ya retrospectivamente, se alinea también con otra cosa que puede ser, digamos, interpretada en esa clave, que es la clave de que lo público, y en concreto que la atención primaria, no capitalice la respuesta a la pandemia, ¿no? Ese no capitalizar la respuesta a la pandemia, que en la primera ola quiso decir
que el éxito mediático se lo lleve IFEMA y no se lo lleven los hospitales públicos, que en la segunda ola quiso decir que el éxito mediático se lo lleven inventos como el confinamiento por zonas básicas de salud y no las medidas de salud pública muy fortalecidas, que en la tercera ola nos trajo de repente el Hospital Isabel Zendal, en vez de un reforzamiento de estructuras hospitalarias con una ampliación hacia la totalidad de su capacidad, y que en el proceso de vacunación hemos podido ver cómo, en vez de llevar a cabo un proceso de vacunación muy centrado en la zona básica de salud, ya fuera en los centros de salud o ya fuera en, digamos, en infraestructuras adyacentes, como podían ser centros educativos o polideportivos, ha hecho que hayamos acabado con el sinsentido de vacunar en Acciona, Banco Santander, Corte Inglés, Zendal, Wanda, Withing, lo que sea, menos los centros de salud, que hoy además ha llegado una notificación de que no hay primeras dosis para poner, de forma que se dejan de poner primeras dosis en atención primaria. Entonces, ese sería el contexto de la crisis coyuntural. Y luego hay una tercera crisis, que es la circunstancial, y es por lo que ahora nos encontramos en un momento especialmente crítico. Más circunstancial, estacional, que es el verano. Llega verano y con el verano llegan las vacaciones de los profesionales, y entonces eso hace que plantillas ya de por sí muy mermadas tengan que hacer auténticos malabares. Ante esto se hacen planes de contingencia. Uno de los planes de contingencia, que el de la Dirección de Asistencia al Centro, se filtra a los profesionales, y ahí es donde aparecen que si no hay profesionales se pueden cerrar hasta 41 centros de salud. Más allá de que sea una medida que se va a hacer o que no se va a hacer, porque hay centros que ya o bien se han cerrado, como es el de Villamil, que se ha trasladado a otro distrito por problemas de su estructura, en la estructura del edificio, o bien que para algunas categorías profesionales están prácticamente inaccesibles, ¿no? Porque hay algunos centros de salud, y bueno, y de eso ahora nos hablará ahora Araceli, bueno, porque no solo médicos, porque los médicos sí que ha sido como muy llamativo en Abrantes, en otros centros de salud, como en Campo de la Paloma, en Vallecas, etcétera, etcétera, pero también en el ámbito de las enfermeras hay grandes dificultades de contratación de profesionales, ¿no? Profesionales que no vienen porque no se sienten cuidados y no sienten que el Servicio Madrileño de Salud en atención primaria sea un lugar donde merece la pena trabajar, ¿no? Entonces, bueno, por terminar con la tercera parte, y ante esto, ¿qué hacemos, no? Está claro que renunciar a la atención primaria obviamente no es una de las opciones, de modo que podemos hablar de que habría medidas a corto, a medio y a largo plazo que serían irrenunciables. Y a partir de, digamos, de este eje central, todas las medidas que se pudieran construir colectivamente. A corto plazo está claro que es necesaria una inyección presupuestaria que muy probablemente no tendría efecto si nos ponemos a hablar por encima de los 100, 120 millones de euros anuales, y que ahora mismo en el plan de refuerzo del plan extraordinario de la atención primaria, el primer año creo que serían 19 millones, lo que está acordado. Además, creo que también es urgente una reforma, y cuando digo reforma digo refuerzo tanto en profesionales como en función, como en, digamos, en medios, en estructura, línea de teléfono, etcétera, etcétera, de lo que es la función de administrativos y administrativas sanitarias. Es necesario retomar esa idea que en el momento más gordo de la crisis se desarrolló, de que los centros de salud tienen capacidad para autogestionarse porque son los primeros que saben lo que necesita en ese momento su población. Cosa que, una vez pasada la primera ola, parece que hemos vuelto al ordeno y mando previamente conocido, ¿no? Y sobre todo, tenemos que ser capaces de que la gente quiera trabajar en el Servicio Madrileño de Salud. Posiblemente a día de hoy la mejor forma de conseguir que la gente venga con cierta estabilidad, sin otra reforma superior, siguen siendo las ofertas públicas de empleo. Recordemos que la de enfermeras lleva más de 2 años y la de médicos y médicas de familia va camino de los 2 años para resolverse la última oferta pública de empleo, ¿no? Eso en el corto. En el medio plazo creo que hay una cosa fundamental que se mueve entre el corto y el medio plazo, que es la recuperación del prestigio de la atención primaria. Hay una parte importante de la población que sigue pensando que en atención primaria no se le atiende. Muy probablemente población joven, población que no ha tenido mucho contacto con la atención primaria de forma constante, pero hay mucha población que sigue pensando que a día de hoy o bien los centros de salud no han querido trabajar, o bien han estado cerrados, etcétera, etcétera. Cosa que choca mucho con la vivencia de los centros de salud cuando sabemos que muy probablemente ha sido el año más duro de nuestras carreras profesionales, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso hay que trabajarlo, no solamente con hechos, creo que también, en este caso, es necesario la labor comunicativa al respecto.
Creo que es necesario también la incorporación de nuevos roles profesionales. Estoy hablando no solamente del reforzamiento de roles como pueden ser el de las matronas o el de los de las fisioterapeutas, sino también la incorporación de otros roles como pueden ser nutricionistas, terapeutas ocupacionales o profesionales del ámbito de la podología para labores concretas, ¿no? Creo que es necesario abandonar lo que llamaríamos las agendas al peso, ¿no? En la que los profesionales tienen 60 huecos, 50 huecos, 80 huecos, y es necesario empezar a dotar de complejidad esos huecos, ¿no? Y caminar hacia modelos de lo que se denominan agendas inteligentes, en las cuales uno no ve 60 pacientes, uno ve determinadas unidades de complejidad, de forma que si un día tienes citados muchos pacientes complejos, vas a ver menos porque necesitan un tiempo, y si un día tienes citados pacientes muy poco complejos, entonces seguramente verás más, ¿no? Y es necesario dotar de tiempo específico y de capacitación a los profesionales para la salida fuera de los centros de salud. El centro de salud y la labor de la atención primaria se legitima en tanto en cuanto tiene relación con los demás agentes comunitarios, y eso no es posible si lo único que se puede hacer en los centros de salud es achicar aguas en el trabajo del día a día. Y por último, en lo que sería el largo plazo, por fijar solamente, digamos, como dos tareas, y largo plazo estoy hablando un horizonte entre 3 y 5 años, creo que los 12-15 minutos por consulta debe ser el horizonte hacia el cual todas las medidas deben ir alineándose para trabajar por él, y creo que hay una tarea que tenemos irrenunciable, que es el de, lo podemos llamar integración, si somos más ambiciosos, lo podemos llamar coordinación, si nos quedamos más a medio plazo, integración o coordinación sociosanitaria. El gran drama que hemos vivido durante la crisis de COVID ha sido en relación con la atención sanitaria en el marco de las residencias. No podemos obviar que esto ha ocurrido porque atención primaria estaba ausente en esas residencias. Y atención primaria está ausente en esas residencias porque nunca ha tenido un rol determinado más allá de firmar recetas en muchas de las residencias. Hay lugares en los que no, pero en muchas de las residencias. Esto es una responsabilidad que creo que debe caer en el marco de competencias de la atención primaria, pero no puede caer en el marco de unas competencias de atención primaria que se dedica solamente a achicar aguas, ¿no? Así que eso, en definitiva, centralidad presupuestaria, centralidad en los procedimientos y en el funcionamiento. O sea, la atención primaria tiene que estar ahí cuando se define cómo funciona el sistema sanitario. Cuidado de los profesionales y hacer de la atención primaria un lugar atractivo, tanto para los pacientes como para que los y las trabajadoras quieran y queramos trabajar en ella. Así que por mi parte, nada más, y dejaría paso ya a Araceli. Pues nada, muchísimas gracias, Javi. Damos paso a Araceli. Comentaros un momento que va a haber una parte de preguntas y respuestas al final. O sea que os vais a ir apuntando las preguntas. Hay un sitio específico en el Zoom. Os las guardáis para el final y luego os damos paso. Adelante, Araceli. Vale. Yo quería contar, vamos, lo que os voy a contar, quería hacerlo con una pequeña presentación, casi me resulta más fácil, si me dais permiso. Sí, pues, yo creo que puedes ya compartir pantalla. Me dice que está inhabilitada esa función. Espera, voy, ya está. Vamos, vale. Que de esta visión general que ha dado Javier, que también tiene todos esos datos y tal, yo voy a ir a lo concreto. Creo que por alusiones, que se diría, soy enfermera, llevo 30 años trabajando, 33 años trabajando en atención primaria. En este momento trabajo en el Centro de Salud de Abrantes y además pertenezco a la Dirección Asistencial al Centro. Entonces, todo lo que yo quiero compartir en este momento con vosotros es mi experiencia personal desde el ojo del huracán. Vamos a ver si puedo. Perfecto. Vale. Bueno, primero quiero aclarar que yo, como os he dicho, soy enfermera en este momento, enfermera asistencial, que pertenezco a la Sociedad Madrileña de Atención Primaria, que no pertenezco a ningún partido político, ningún sindicato, y que todas las opiniones que voy a comentar son mis opiniones personales, para que no haya ningún tipo de duda. Al hilo de lo que estaba comentando Javier, una de las cosas que a mí me llama la atención es qué información tiene la población, ¿no? Esa idea de que no solamente en población joven, si los centros de salud están cerrados, quién te atiende, no hay citas presenciales, todo es telefónico.
Y es curioso porque toda la información que se ha ido dando durante la pandemia es que la atención estaba centrada en las UBIs, estaba centrada en los hospitales. Teníamos datos al día de cuántos pacientes estaban ingresados, cuántos en estado crítico, cuántos entraban, cuántos salían, pero había muy poca información de qué estaba ocurriendo en la atención primaria. Si eso es lo que está en los medios de comunicación, es lógico que la población se plantee que los centros de salud ni están ni se les espera, ¿no? Y además la información que sale de los centros de salud es justo en esa línea, es lo que no está funcionando, lo que no se está haciendo. Es curioso, nosotros tenemos toda la experiencia, tanto como usuarios como profesionales, que nuestros compañeros de atención hospitalaria también están haciendo consultas telefónicas, se han suspendido intervenciones, ha aumentado la lista de espera y a nadie le llama la atención y todo, claro, es por el COVID y no pasa nada. Y sin embargo, en los centros de atención primaria se sigue atendiendo a la población y eso parece que no trasciende. Tenemos un informe que hace la Comunidad de Madrid a primeros de año, donde dice todo lo que hemos estado trabajando durante este año 2020. No solamente que los profesionales digamos que ha sido uno de los peores años en nuestra experiencia profesional, sino que hay datos cuantificados de qué es lo que hemos estado haciendo. Y es curioso porque tenemos estos datos comparando el año 2019 y 2020, en el que claramente no solamente hemos mantenido la atención a la población, sino que incluso se ha incrementado. Estamos hablando de que un 86% de la población ha consultado al menos una vez en su centro de salud. Y hablaba antes Javier de gasto. Yo no me gusta la palabra gasto cuando hablamos en salud, yo hablo de inversión, que estamos invirtiendo en salud. Y aunque hay un porcentaje de población que también había mencionado que tiene un seguro privado, esa población tendrá un seguro privado, consultará con sus médicos y enfermeras privadas, pero también consulta en el sistema público. Y si vemos, por ejemplo, el dato de las citas, si os dais cuenta, lo mismo, 2019-2020, hemos pasado de esos 45 millones de citas a 46 millones de citas. Luego, tanto médicos como enfermeras, qué es lo que han medido en este caso, los laboratorios, todo ha estado funcionando. Y de lo que sí que se estaba dando datos en la comunidad, que era de COVID, y se podían ver los informes actualizados, ahí tenéis el informe del día 12, cuando habla de atención domiciliaria y protección primaria, habla de 841.000 pacientes acumulados, es decir, todas esas personas han tenido algún seguimiento, sea telefónico, sea presencial, sea una toma de muestras, con sus médicos y sus enfermeras y sus pediatras de atención primaria y sus trabajadoras sociales, porque somos un equipo, somos una forma de trabajar, no somos solamente un profesional que esté en ello. Y lo que os decía, ¿qué nos dice la prensa? Pues la prensa habla, pone el foco en lo que es noticia, lógicamente, no en lo que está funcionando, sino en lo que es deficitario. Un ambulatorio sobrevive sin médicos en la segunda ola, y en la tercera, y en la cuarta, y en la quinta, os podría casi decir. Y esa comunidad con la que deberíamos de estar trabajando se echa a la calle porque está percibiendo que eso no está funcionando y hace presión en lo que entiende, ¿no? Quieren que vuelvan los médicos y las médicas al centro de salud. Va a ser complicado que vuelvan médicos y médicas cuando no hay posibilidad de contratar esos médicos, cuando la oferta de trabajo no es atractiva, cuando tenemos compañeros que se han ido porque hay otros centros que les ofrecían unas condiciones mejores, o otras instituciones, o otras comunidades, o otros países. Y al final somos un equipo, es lo que os decía. Nosotros, particularmente en nuestro centro, estamos hablando de profesionales administrativos, tenemos 8 administrativos y un celador, de las 15 enfermeras. Nosotros fuimos afortunados y tuvimos un refuerzo el año pasado, que es una enfermera de familia y comunitaria. Curiosamente, este año ninguna de los profesionales que han acabado su residencia, enfermeras muy competentes y capaces de hacer frente a esta crisis que implica trabajar de una forma diferente en atención primaria, con esa visión de lo que es la atención primaria, ninguna se ha quedado en un centro de salud, no han tenido una oferta que les haya resultado atractiva. Tenemos 2 auxiliares en este momento. Siempre hemos tenido plantillas muy deficitarias en cuanto a las auxiliares de enfermería, las TACAES, y en esa inversión nosotros tuvimos la fortuna que antes de la crisis se había invertido ya y teníamos un nuevo profesional y además tenemos ahora otro de refuerzo. Los médicos, que es nuestro punto crítico, de esos 16 de plantilla, realmente ahora están trabajando 10, pero de cara al verano y teniendo en cuenta las vacaciones, dividirme por 2 toda la plantilla y eso es lo que estarán trabajando estos 3 meses de verano. Contamos con 4 pediatras, que en estos momentos para nosotros es un lujo. Nunca habíamos tenido la plantilla de pediatras cubierta
y se ha notado muchísimo en cómo hemos podido atender a la población el tener a nuestros 4 compañeros trabajando y apoyando no solamente en la atención pediátrica, sino también en la atención a los adultos. Y luego tenemos una trabajadora social que solamente está 2 días a la semana en nuestro centro de salud. En un momento en que ha aumentado con la crisis, no solamente por el COVID, con lo que ha llevado aparejado con la crisis económica, han aumentado mucho las necesidades sociales de toda nuestra población, una población muy vulnerable desde lo económico, ha sido un elemento clave para poder gestionar recursos y apenas tiene horas para dedicarnos a nosotros y a nuestra población. ¿Y qué estaba ocurriendo? Pues volvemos a las noticias, ¿no? Se denuncian las largas colas en los centros de salud. No se puede entrar en el centro de salud. Bueno, el aforo de nuestro centro de salud son 20 personas. Así que todas esas personas que antes estaban acumuladas en la sala de espera de un centro construido en un bajo que apenas tiene espacios, ahora están en la calle. Pero no están en la calle porque nosotros queramos que estén en la calle, es que no tenemos capacidad para acogerlos en el interior del centro con unas medidas de seguridad, con 2 circuitos que se han tenido que generar para separar a aquellos pacientes que pudieran tener mayor riesgo. Un centro de salud que lleva presupuestado para ser construido desde el año 2013 y que seguimos esperando que se haga esa inversión, y si hubiéramos tenido unas mejores infraestructuras, desde luego podríamos haber atendido muchísimo mejor a toda nuestra comunidad. El foco, esas 30.000 personas que no tienen médico. Realmente no tenían médico, tenían pocos médicos, el médico no estaba en el centro de salud, estaba siendo un apoyo en otros centros de salud. Alguno de nuestros compañeros se desplazó, pero también nos han estado apoyando desde otros centros de salud de la zona, incluso gente teletrabajando, compañeros teletrabajando. ¿Y por qué no había médicos? Pues teníamos bajas por enfermedad, teníamos compañeros que habían renunciado, compañeros que estaban en vacaciones, y todo ello tiene muchísima mayor implicación en el turno de tarde. Es un turno poco agradecido para trabajar, no hay medidas de conciliación familiar. Luego, si hay una oferta para trabajar en el turno de mañana, lógicamente los compañeros la van a coger. Y en esta crisis, las crisis tienen que darte ideas para crecer, ideas para reorganizarte. Hablaba Javier de la autogestión. Tú estás en un centro, conoces a tu comunidad y sabes las necesidades que tiene esa población. Y es imprescindible la accesibilidad. Nosotros estábamos viendo el verano del año pasado que estábamos viendo en consultas entre médicos, enfermeras, pediatras, entre 100, 150 personas al día. Luego, ¿cómo vas a cerrar el centro? ¿Dónde van a ir esas 150 personas que estaban viniendo de forma presencial? ¿Qué recursos teníamos? Teníamos enfermeras, teníamos pediatras, teníamos administrativos que podían prestar su trabajo en el centro de salud y acercar la atención a la población. Y todo nuestro esfuerzo fue en cómo gestionar para poder seguir prestando esa atención en ese momento. Era muy atrevido toda la propuesta que hacíamos, teníamos muchas ideas, teníamos 2 móviles para comunicarnos, un conductor de apoyo para poder llegar mejor a la atención domiciliaria, y todos esos profesionales que estábamos. Entonces, con todo el miedo a saber qué es lo que íbamos a hacer, a la novedad y demás, pero primando la necesidad, nos adentramos a esa opción de trabajar los profesionales que podíamos en el centro de salud, con el apoyo de los médicos desde otro centro de salud, y en situaciones de emergencia, que hemos tenido códigos ictus, hemos tenido códigos infarto, hemos tenido reacciones anafilácticas, hemos tenido la UBI del SUMA en 5 minutos en la puerta de nuestro centro de salud, o sea que no estábamos desatendiendo, no estábamos corriendo riesgos innecesarios. ¿Qué estaban haciendo esos recursos? Pues tenemos esa unidad administrativa que está haciendo atención telefónica, atención presencial, que está haciendo un trabajo brutal en gestión documental, porque tenemos que seguir recogiendo papeles para todo. Esa primera parte que hubo que las bajas se podían enviar telemáticamente, luego hay que recogerlas en papel, con lo cual más gente esperando en la puerta para poder recoger el documento en cuestión, archivadores hasta donde nos podéis imaginar. Y otro punto ahí en la falta de informaciones, no me cogen el teléfono. Tú llamas a cualquier sitio y si la persona está ocupada, te sale un mensaje. En este momento, todos nuestros operadores están atendiendo y tal. Tú llamas a un centro de salud y es como si no te cogen el teléfono. Y eso genera una imagen errónea de lo que realmente está ocurriendo. Porque imaginaros a esos 4 administrativos trabajando en el turno de tarde, atendiendo a esa población en cola, atendiendo a las necesidades de los profesionales del centro y además atendiendo llamadas telefónicas. Es inviable, ¿no?
Ya os comentaba, la trabajadora social absolutamente desbordada, con solamente 2 días de consulta en semana para poder atender a nuestra población, pero estaba ahí y era accesible para que pudieran consultar con ella en ese tiempo. Seguíamos teniendo población pediátrica que habíamos aparcado durante toda la pandemia, en lo más crudo de la pandemia que se priorizó el COVID. Todo eso lo aplazamos. Teníamos datos de salud pública y nos decían que nos quedaban 1.300 niños por ajustar correctamente su calendario. Entonces, esto nos permitía, tanto a las pediatras como a las enfermeras de familia, prestar la atención presencial, prestar atención telefónica, hacer las revisiones de salud, actualizar la vacunación. Los pediatras identificaban los casos, conocían cómo estaba ocurriendo en esa familia, qué problemas tenían, contactaban con su enfermera de familia y hacíamos un trabajo en común. La consulta, os digo que siempre hubo consulta presencial. Nosotros lo que primábamos es que estábamos viendo por las tardes, cada enfermera podía estar viendo 30, 40 personas todas las tardes en consulta. No podíamos cerrar esas consultas. Había que gestionar los cuidados, gestionar todos esos pacientes crónicos que durante un tiempo se quedaron ahí aparcados, que su patología había empeorado, no había seguimiento. Estamos hablando de nuestro centro de 13.000 personas con alguna patología crónica, al menos una, muchos de ellos pluripatológicos. Y si os dais cuenta, por ejemplo, en marzo, el 78,35% de nuestra población había consultado en el centro y en mayo ya el 81%. O sea que no dejábamos de trabajar en ningún momento, estábamos atendiendo. ¿Cómo se puede llegar? Y la gestión de cita en nuestro centro es importante destacároslo. La cita por sistemas alternativos, cuando tú intentas consultar con un médico de familia o pedir una cita con un médico de familia, te dice que no hay citas, porque los compañeros están con agendas al peso, con agendas de tareas. Una agenda infinita a la que se van metiendo, se van repartiendo y van resolviendo. ¿Quién sí tiene agendas nominales y por eso salen a las citas alternativas? Las enfermeras de nuestro centro, que hemos asumido toda la gestión de los cuidados. Toda necesidad que tenga la población puede llamar a su centro de salud, contactar con su enfermera, citarse con su enfermera y gestionamos aquello que es de nuestra competencia, que podemos resolver, lo vamos a resolver, y aquellas otras cuestiones buscamos el recurso necesario y eso da continuidad. Por ese mismo motivo, las citas de COVID también están a cargo de las enfermeras de nuestro centro de salud. Y los domicilios. Muchísima atención a domicilio. La comunidad no se la atiende en el centro de salud, se la atiende en muchos aspectos, pero sobre todo se atiende en la unidad más compleja de cuidados que hay, que es la atención domiciliaria. Esos son los datos de nuestro centro de salud en comparación con la dirección asistencial centro. Ya teníamos muchos pacientes que precisaban atención domiciliaria porque eran dependientes, porque tenían gran cantidad de cuidados. Muchos de ellos que el confinamiento les ha hecho más frágiles y más dependientes y ha aumentado la necesidad. Con el tema de la vacunación, al principio nosotros quisimos vacunar a todos los centros de salud, queríamos vacunar a nuestros pacientes en el domicilio. ¿Por qué? Porque esa visita no es solo poner la vacuna, es una valoración de la situación, una valoración de los cuidados y le daba entidad a esa atención. Al principio se nos dijo que no, una vez cuando lo teníamos todo organizado, empezaron las enfermeras que se habían contratado para esto y en marzo se nos dijo que eso era inviable, que no llegaban y tuvimos que volver a reorganizar todas nuestras agendas, toda nuestra actividad para cubrir la asistencia a esas personas. Toma de muestras, curas, seguimiento de los crónicos, atención urgente a la demanda, gestión de la dependencia. ¿Y qué deciros de la gripe? O sea, ¿qué deciros de la gestión de la vacunación? Es una condena. O sea, acaba de Javier comentar el último correo que nos han mandado. Nosotros hemos demostrado a lo largo de muchísimos años que podemos gestionar perfectamente las vacunas. Vacunamos a toda la población infantil, vacunamos con el calendario del adulto. Hemos gestionado las 4.000 dosis de vacunas que correspondían a la gripe. Y con la COVID solamente puedo decir que es lo que nos dejen. Si tú me das viales, si tú me das recursos, si tú me dejas organizarme, podríamos vacunar tanto en el centro de salud como en otros recursos que podamos tener en la zona para hacerlo con la mayor seguridad. Pero no está, parece que no está en la idea, en la gestión que se está haciendo ahora mismo de la vacuna en nuestra comunidad. ¿Qué ideas comparto y lanzo para que hagamos preguntas y para el debate? Bueno, pues hay un documento por ahí que no termina de madurar, que habla de la gestión compartida de la demanda entre profesionales, médicos, pediatras y enfermeras, que estaríamos por la labor,
que se trata además de resolver y de no marear, el triaje, el filtro, el que primero le vea a una enfermera para que luego le termine viendo un médico, eso es entretener al paciente y no resolver. O sea, claramente, ¿qué podemos resolver? Porque tenemos competencias para resolverlo y para apoyarnos en ello. Seguimos sin prescripción enfermera, seguimos teniendo que hablar con los compañeros para que nos receten un apósito porque no tenemos apósitos en los centros de salud. Hablar con los compañeros para que te receten el absorbente que tú has decidido porque yo no puedo gestionar un absorbente. Hablamos de las enfermeras entrenadoras de cuidados, que tiene que ver mucho con una competencia en la gestión con los pacientes crónicos y que las enfermeras seamos capaces de empoderarles, de darles poderío, de afrontar su enfermedad. Eso no se ha trabajado y los hemos hecho muy dependientes del sistema y eso ha sido un error. Y se ha notado ahora lo que tú no habías trabajado previamente. Y luego estamos despreciando a las enfermeras especialistas de familia y comunitaria. Tenemos profesionales formados y con competencias para estar en los centros de salud que ni están ni se les espera. Acaban de terminar este año 48 profesionales a los que no se les ha ofrecido ningún contrato que haya sido atractivo para que estén trabajando con nosotros. Gracias por escucharme y estoy encantada de que podamos compartir todas vuestras opiniones. Pues nada, muchas gracias, Araceli. Si queréis, podemos pasar ahora a las preguntas y respuestas. Espera, voy a quitar ya está, la pantalla. ¿Tenemos alguna por el chat? Vale, vamos con un par de ellas que tenemos. Tenemos una en general. Si queréis, yo hago las preguntas y ya veis a quién las acepta. Bueno, aquí hay una en concreto para Araceli. Cuando termine su intervención, ¿se han visto afectadas gravemente la formación? Si queréis, os puedo dar paso para que las hagáis vosotros directamente. Que creo que es lo que voy a hacer. Pablo Larios, voy a ello. Y así ya es un poco más ameno. Pablo, puedes hablar ahora si quieres. Con quitarte... Ahí estás. Quería preguntar a Araceli, porque también soy enfermero especialista de salud mental y tenía mucho interés de saber si por los compañeros que he tenido también, que si algunos opinaban que muchos, otros pocos, se veían afectados gravemente en la formación debido al tema COVID. ¿Tú qué opinas, Araceli? ¿En la formación de los residentes? Sí, eso es, la formación residente y la docencia. Claro, está claro que se ha visto muy resentida porque no estamos trabajando con la visión de lo que es la atención primaria, sino que estamos trabajando ahí, achicando aguas que decía Javier, resolviendo lo inmediato, no estamos gestionando casos, no estamos gestionando la patología crónica y quizás con ese inconveniente, ¿no? Justo es lo que tendríamos que sacar es el aprendizaje, es que justo ahora es cuando más importante es la gestión de los cuidados y donde tendríamos que aprender con los residentes, el parar, es decir, lo que estamos haciendo quizás no es lo mejor, y cómo podríamos trabajar mejor con gente que tiene además esa filosofía y esa perspectiva. Y me alegra que seas de salud mental, porque, por ejemplo, una de las cosas que yo he echado muchísimo de menos es la salud mental. ¿Cómo nos coordinamos con los compañeros de salud mental? Con las enfermeras no tenemos un acceso fácil a las compañeras que también son enfermeras en salud mental. El problema es que estás viendo una consulta que necesitarías poder discutirlo con una enfermera que es experta. No necesito quizás el psiquiatra, no necesito quizás el psicólogo en este momento para un primer abordaje. Y no está esa coordinación, no está establecida la red de cuidados de una forma adecuada. Vale, pues espero que te haya contestado a tu pregunta. Pasamos a la siguiente. La siguiente viene de Vladi. Te doy paso, te doy audio y la formulas, si te parece. Ya está, puedes hablar. Vladi. Hola, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos. Hola, buenas tardes.
Soy enfermero, también voy a empezar este año la residencia de Enfermería Familiar y Comunitaria y quería preguntar a Araceli si cree, en su opinión, que la población sabe exactamente a lo que a la labor de la enfermería en el centro de salud. Si de verdad sabe a lo que nos dedicamos en el centro de salud. Pues mira, te lo resumo con la frase de uno de mis pacientes. Qué pena que haya tenido que haber una pandemia para enterarme yo de lo que es ser una enfermera. Quizás no hemos hecho la pedagogía que tendríamos que haber hecho y no hemos llegado a la población como tendríamos que haber llegado. Y el dar respuesta a las necesidades que tenía en ese momento les ha hecho ver para qué estamos y para qué podemos, cómo podemos ayudar. De todos modos, dejarlo, o sea, no sería tan autocrítico, digamos, por vuestra parte. Creo que excede el tema de la pedagogía. Creo que hay un problema de que muchos procesos siguen pasando artificialmente por los médicos y médicas, ya sea por los médicos y médicas de familia, ya sea por los pediatras, cuando no deberían, y no solo porque no sea necesario, ¿no? Porque muchas veces la redistribución de roles entre diferentes categorías profesionales se hace, parece que es como, no hace falta que lo haga. No, es porque quien mejor lo hace es la enfermera, entonces tiene que ser la enfermera que lo haga, ¿no? Entonces, a ese respecto, cuando hablamos, ¿no?, de la necesidad de redistribuir los roles, en cierto modo es porque que es que esto lo hacen mejor en esta consulta de al lado, de verdad. Y entonces, esa especie como de legitimidad del rol existente, creo que no es solamente por una falta de pedagogía, creo que, o no vuestra, sino por una falta de pedagogía, digamos, del sistema, ¿no? El Y por una sistema. falta y por un problema de estructura de funcionamiento del sistema a ese respecto, vaya. Y porque a veces te acomodas, quiero decir, que habla también un poco, claro, los que hemos mamado la atención primaria desde los inicios, empezamos a trabajar en ello, nos hemos formado específicamente, las enfermeras especialistas, tienes cierta esa visión y tú ofertas ese servicio y lo hablas con tus compañeros y cómo nos distribuimos, ¿no? Pero luego tienes una situación, por ejemplo, en los traslados, te viene una compañera que fantástica enfermera de la UBI de un hospital, que ella no ha tenido esa formación. Luego su oferta inicial a la población está mucho más limitada por sus conocimientos y por sus habilidades. Entonces, el no reconocer un perfil competencial de las enfermeras en atención primaria que tiene que ver con la estructura, no con nosotros, está limitando y está privando a la población de un recurso que vía impuestos se está pagando, porque las enfermeras se están formando en nuestros centros para luego terminar trabajando en la urgencia del hospital, que es un absurdo completo, ¿no? Totalmente. En pediatría, por ejemplo, eso no se nota. Ese binomio que trabajas con madres, padres, hijos y con el pediatra desde el inicio, yo creo que los padres y las madres tienen muy claro quién es su enfermera, para qué está y cuándo consultarla, pero porque hay ya desde el principio ese trabajo conjunto. Y en muchas ocasiones tampoco se nota en pacientes crónicos complejos, ¿no? De hecho, en pacientes Claro. crónicos complejos, en muchas ocasiones, y hablo yo de mi perspectiva de interino que ha ido de un lado para otro, el profesional longitudinal es la enfermera y el médico que va llegando aquí cada año, año y medio, ¿no? Pero o sea, en pacientes con alta intensidad de uso de recursos se nota menos. En pacientes con menor intensidad de uso de recursos, o sea, muy relacionado con lo agudo, es muy probable que se note más. Creo que parte de este problema de reconocimiento, que podemos llamar, está también muy relacionado con el reconocimiento de cuál es el rol que otorga la institución. Y aquí podemos retomar una de las preguntas que creo que están formuladas en relación a quién es el que coordina o dirige los centros de salud, ¿no? Ese es uno de los temas candentes. Hay centros de salud coordinados por médicas de familia, por pediatras y por enfermeras. En la práctica hay centros de salud así, en la práctica. Ahora bien, en la práctica. A eso voy. Ahora bien, con reconocimiento por parte de la institución, hay un conflicto porque no se abre la puerta a la habilitación de que los centros de salud puedan estar dirigidos por enfermeras con argumentos que, desde mi punto de vista, no solo son falazmente corporativistas, sino que además creo que beben de modos de funcionamiento de la atención primaria, pues de hace como poco un par de generaciones.
eso es una cosa que creo que cambiará, porque no puede ser de otra manera. Ya hay comunidades en las que esto está cambiado, es diferente, se organiza de otra manera y sin ningún tipo de problema, pero a día de hoy existe ese conflicto que es un conflicto, creo que irreal desde el punto de vista de los profesionales de a pie. Creo que es un conflicto que sí que está muy enconado desde el punto de vista de organizaciones colegiales, sindicatos médicos, incluso sociedades profesionales. Sí. ¿Qué te voy a decir? Toda la razón. Pero a veces porque confundimos lo que es la gestión de un centro de salud con lo que es el trabajo clínico. O sea, una cosa es el trabajo clínico y en tu trabajo clínico no se va a meter ningún gestor salvo que cometas una barbasada. Gestionar el centro de salud es gestionar los recursos, saber hacia dónde vamos, tener liderazgo, y ahí tendría que ser el profesional más competente para el liderazgo. ¿Qué es enfermera? ¿Qué es enfermera? ¿Qué es médica? ¿Qué es médica? ¿Qué es pediatra? Pues adelante, pero que tenga esa capacidad de liderazgo. Sobrecargar en estos momentos, como algunos centros de salud están sobrecargados, obligando a que un médico tenga que ser el director de centro de salud, con lo que supone la carga de la gestión, más su carga clínica, yo que no lo puedo ver. Vale, pues gracias. Espero que ya te hayan respondido. Vamos Sí, a la muchas siguiente. gracias. Vale, a ti. Vamos a la siguiente, que es más un comentario que no sé si quiere entrar y hacerlo en directo. Voy a darle opción y... Teresa, si quieres comentar, puedes hacerlo si te quitas el micro. O sea, si te activas el micro. Si no quieres, tampoco tienes que hacerlo. Y pasamos a la siguiente pregunta. Vale, pues entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. El comentario de Teresa lo voy a leer de todas formas. Si quien tiene el poder para matar la atención primaria está decidido a hacerlo, no se me ocurre como ciudadana desolada por ello que preguntar, porque las soluciones las habéis expuesto, pero no se pueden poner en práctica. Si queréis comentar algo, es bastante desolador. Y es Bueno, la realidad. creo que yo tampoco hablaría de la decisión de matar la atención primaria, ¿no? O sea, creo que son diferentes decisiones las que nos llevan a una situación de empeoramiento, pero que es un empeoramiento que además creo que sí que ha obtenido respuesta, ¿no? Por parte de la gente en términos generales, o sea, por parte de la población, por parte de muchos profesionales, y que creo que creo que la situación de la atención primaria es una cosa que vamos a tener aquí como asunto candente en los próximos 6 meses. Ahora bien, está claro que hay puntos muy determinantes que nos hacen levantar muchísimo una ceja y decir, como son todo lo que está relacionado con los profesionales. De verdad que hay un recambio generacional que tiene que darse y que se tiene que dar de forma imperativa, que es uno de los centrales. Y cuando me preguntan cuáles son los grandes retos de la atención primaria en los próximos años, creo que hay otro reto desde mi punto de vista central, que es el de cómo se va a incorporar o qué se va a hacer con la definición del rol de la enfermería familiar y comunitaria, cómo se van a incorporar a las especialistas en enfermería familiar y comunitaria, priorizándolas a la hora de acceder a puestos de estabilidad a largo plazo por delante de profesionales que pueden llevar mucho tiempo trabajado en otros ámbitos del sistema sanitario, pero que no tienen experiencia ni formación específica en el marco de la enfermería familiar y comunitaria. Es decir, ahora que tenemos enfermeras familiares y comunitarias con formación específica a ese respecto, ¿de qué manera las vamos a incorporar para que no acaben haciendo noches en una planta de medicina interna? Que ya no es por ellas, ya es porque el sistema no se lo puede permitir, ¿no? Y creo que dentro de la redefinición de un sistema en el cual se periferice al rol del médico en el funcionamiento, es central como otra de esas figuras protagonistas, que es de la enfermera familiar y comunitaria, de qué manera vamos a incorporar eso ahí, ¿no? O sea, que hay cosas que están muy en juego, que van a depender de qué se logre en unos aspectos u otros, para saber si esa atención primaria pues, continúa de forma más o menos maltrecha o de forma más o menos fortalecida. Mira, Javier, yo estaba pensando ahora en las enfermeras especialistas en salud mental, que son una especialidad que lleva muchísimos más años, que tienen muy definidos cuáles son sus perfiles de actuación y siguen teniendo muchísimas dificultades para incorporarse a puestos de trabajo. En Andalucía
Ha habido ahí todo un cambio. En Madrid me comentaban el otro día que van a intentar, pues según van quedando plazas vacantes, dar la oportunidad a que esas especialistas puedan entrar. Si todos entendemos lo de los méritos, lo de los puntos, todo lo entendemos. Pero estar perdiendo un profesional capacitado es demencial, ¿no? Y esa situación ahora mismo estamos teniendo enfermeras en atención primaria contratadas que son compañeras recién salidas de la facultad. Puntuación 0. Entonces, con todo mi cariño que las admiro y les respeto y tienen que pagar la hipoteca igual que todo el mundo, es que hay compañeras que han hecho la especialidad que no se les ha ofrecido ese contrato. Entonces... Vale, pues muchas gracias. Pasamos, si queréis, a la siguiente pregunta, que es de Francisco Soblechero, que le voy a dar ahora mismo acceso. Y ya puedes hablar, Francisco. Bueno, no sé si se me escucha. ¿Me oís? Sí, ¿Hola? sí, perfectamente. Sí. Te oímos perfectamente. Me ha entrado una llamada antes mientras estabais contestando. No, era una reflexión que yo siempre llevo 40 años trabajando en la sanidad pública, antes incluso de que existiera lo que era el SRS en su principio, ¿no? Después se transformó en el SERMAS. Y bueno, he ido comprobando en primera persona pues cómo se ha ido deteriorando no solamente en general la atención sanitaria, no solamente especializada, sino pues eso, primaria y la salud pública. Y bueno, es una reflexión, o sea, siempre me ha dolido ver, o sea, cómo quienes nos gestionan, si realmente no tienen un convencimiento de que es un servicio público, pues esa perspectiva pues cae en una sombra, ¿no? Y bueno, esa reflexión me hace por lo menos seguir manteniendo la ilusión a pesar de esos 20 años que llevamos así sombríos, de que en algún momento eso se pueda cambiar por gente, por personas que sí que creamos en que la gestión pública es buena y que se puede mejorar, ¿no? Simplemente era eso. Muchas gracias. Adelante, cualquiera de los dos que queráis responder. Todo tuyo, Javier. Aquí, que estaba silenciado. Vamos, el comentario de Francisco yo creo que también se lo responde solo, ¿no? Creo que es más un comentario, ¿no? Más que una pregunta. Yo de todas formas creo que, o sea, que estamos abocados, si no al optimismo, sí que a la esperanza, ¿no? A la esperanza desde el punto de vista de que a pesar de la situación de la última década, a pesar de la existencia de dinámicas muy perniciosas dentro del marco de la gestión, etcétera, etcétera, lo que denominamos empeoramiento del sistema sanitario, tendríamos que ver hasta qué punto es un empeoramiento real, ¿no? Porque creo que sí que en muchas ocasiones tenemos cierta tendencia a la idealización del pasado, ¿no? Por ejemplo, el sistema sanitario que tenemos ahora es más universal que el que teníamos hace 20 años, ¿no? Y creo que eso es una cosa del conjunto del sistema sanitario, no solamente de las condiciones de los profesionales, ¿no? Tenemos unos sistemas de formación que creo que en términos generales los niveles de supervisión, los niveles de desarrollo de especialidades, por ejemplo, en enfermería, etcétera, etcétera, está mejor que hace 20 años, ¿no? Creo que sí que podemos tener dudas sobre hacia dónde nos conduce esta situación de empeoramiento, en tanto en cuanto los servicios públicos sufren un contexto global de empeoramiento dentro de la situación de constricción presupuestaria, dentro de un marco económico general, de intentos de la iniciativa privada de entrar en todo aquello que antes no había entrado en el marco de lo mercantil, pero bueno, yo creo que hay motivos y necesidades de esperanza, ¿no? Más allá de la existencia de dinámicas muy perniciosas a muchos niveles, ¿no? Hay una pregunta de Juan José Jurado Balbuena que dice que cómo ha recibido la población el que sea una enfermera quien decide cuál es la vía de resolución de su problema. Adelante. Y yo eso creo que hace referencia a lo que no tenemos que hacer es marear. Es decir,
cuando una persona acude con un problema de salud, tú valoras y ves cuál es el mejor recurso para resolverlo y puede resolverlo, perfecto. Cuando lo vive como que ha pasado 5 o 10 minutos contigo para que tú, sin hacer más nada, le pases con otro profesional, lo vive como una pérdida de tiempo. Entonces, hay mucho que tiene que ver, por ejemplo, con las actividades preventivas que se sorprenden, ¿no? Pues yo es que tenía pensado hacerme la citología y tú le explicas, le cuentas, le pides la citología, le conciertas la cita con su matrona, le llamas a los 15 días para dar el resultado. La valoración que va a hacer esa persona de la atención recibida es muy buena. Ha resuelto su problema y de una forma eficiente. Pero si lo que llego es para contarte que me duele mucho la oreja y que ya me he tomado todos los analgésicos y tú le escuchas muy bien y lo apuntas y después ahora vas a pasar a que te vea otro compañero y le vuelves a contar otra vez que te duele la oreja, su percepción va a ser mala. Le he entretenido. Había otra pregunta para ti, creo. Araceli. Sí, Blanca. está aquí, de Blanca. Si queréis, Sí. le doy paso a Blanca y que hable ella y la formule, y por si Sí. quiere hacer algún comentario, y así la oímos hablar. Blanca, puedes hablar si te quitas si te pones si activas el micro, si quieres, vamos, si no la leo yo. Sí, sí, claro que quiero. Vale. Ya ves. Ahora ya dice tiemblo. Bueno, no, vamos a ver, quiero decir, yo ya estoy jubilada, han sido 35 años siempre en atención primaria. Nunca he trabajado en hospital, siempre he dicho que si trabajaba en hospital aumentaría la mortalidad. Yo no controlo nada del hospital. Entonces, con el devenir del tiempo y de mi experiencia, yo he oído algo que me ha puesto los pelos de punta y que ya conocía, y es la situación que ha vivido el personal de enfermería, las enfermeras del Centro de Salud de Abrantes, cuando no ha habido compañeros médicos. Bien, tenían la UCI cerca, otros médicos de otros centros, etcétera, etcétera. Pero mi sensación es que, como siempre, los de arriba han realizado un gran desprecio al profesional. Las enfermeras, malamente y en muchos aspectos, siempre sacamos las cosas adelante por el bien del paciente, de la ciudadanía, de trabajar, etcétera, etcétera, a costa incluso de nuestro propio estrés o de nuestra propia enfermedad. ¿Qué porras está pasando con los que están sentados en las direcciones? Puros marionetas de los políticos, no hacen nada, no cuidan a los profesionales, no solamente no nos cuidan, sino que además nos desprecian. Eso por un lado. Y quiero saber qué veis vosotros, qué hacen las direcciones. Es decir, porque todo tiramos para adelante, tenemos claro qué se va a hacer, los políticos también, pero aquí nadie se mueve, es decir, nadie dice basta de estar pegados a un sillón para estar siendo puros marionetas no gestores de la atención primaria. Eso por un lado. Y por otro lado, Araceli, ¿qué pasa con el CODEM? ¿Qué pasa con un colegio de enfermería que nos mantiene invisibles, que no da la cara por nosotros, que no se sienta y dice hasta aquí hemos llegado? ¿Qué pasa con no defender nuestra especialidad? Es decir, ¿qué opinas de la sensación de estar de cuerpo presente los del CODEM y punto? ¿Y qué pasa con las gerencias? ¿Y qué pasa con los profesionales que no pegan un bote de las sillas diciendo hasta aquí he llegado, estoy harto? Harto, así no se puede trabajar, esto no es digno, esto no es tener respeto. Y es así, y es mi sensación. Y me callo porque me lanzo. Gracias. Vale, voy a empezar por el final, ¿no? Los profesionales que se han visto sobrepasados, que se han visto quemados por todo lo ocurrido, porque pasada la primera fase de la crisis, ¿no? Que todos entendíamos que aquello era un desbordamiento total y que había que poner toda la carne al asador y ahí, pero va pasando el tiempo y tú ves que no terminamos. Se han ido. O sea, la gente ha dimitido, se ha pedido una excedencia, se ha pedido otro sitio y ha dejado de pelear. Yo a veces tengo la sensación de la teoría de aquella de los cristales rotos, ¿no? Que cuando ya está una ventana rota ya como que no tiene toda importancia. Con respecto a las direcciones, a ver, yo tengo que decir que nuestra dirección asistencial y en concreto la directora enfermera sí que, bueno, y la directora médica lo mismo, sí que estuvieron mucho tiempo sentados con los profesionales del centro, apoyando cualquier decisión que tomara el centro para ir en un camino o en otro. A veces ha sido más problema interno.
no tengo yo muy claro cómo va la gestión en la Comunidad de Madrid. Y eso que está en la gestión. Creo que por eso me fui, porque no lo tenía claro. Entonces, ¿cómo hay una parte que elabora documentos de gestión que te llegan ahí al correo para que te los leas a altas horas de la noche? Unas direcciones asistenciales que no sabes hasta dónde está la gestión, que te apoyan, pero lo dejan a la autogestión del centro. Entonces, dependiendo de cómo vaya el centro, las cosas progresan o no. Tengo mis dudas, reconociendo el apoyo personal que sí que yo he percibido en concreto en esta edición y este problema, pero tengo yo mis dudas. Y con respecto al colegio de enfermería, pues luces y sombras. Yo a veces preferiría que los colegios no se metieran en los fregados que se meten, que nos dejan peor que lo que estábamos, y que más que defendernos nos enfrentan a otros colectivos, a los fisios, a los farmacéuticos, a los propios médicos. O sea que yo creo que no se cuida el mensaje y lo que... Y la defensa, yo creo que para defender a un profesional o a una profesión no tienes que denigrar, ni insultar, ni menospreciar a ninguna otra profesión. Y yo creo que ahí a veces el mensaje se confunde, ¿no? No sé si te contesto con eso, Blanca, siendo breve. Sí, claro que me contestas, Araceli, si todos sabemos lo que se cuece, pero es que me parece desde mi jubilación forzada, porque no me he ido porque he querido, lo sabes, yo todavía sigo teniendo esa llama de decir, bueno, ya está bien de tirar de los profesionales, ya está bien de no reconocer el trabajo, ya está bien del maltrato de la empresa. Yo he vivido 35 años en la primaria y he trabajado con muchas gerencias y he trabajado también en una gerencia. Y hay tal falta de respeto, porque la dirección norte puede ser estupenda, pero a lo mejor la dirección otra es una porquería. Quiero decir, porque hay de todo. Entonces, lo que me sigue indignando es que, no sé, escuchas a Javier, te escucho a ti, escucho a los pediatras, amigos, Jesús, etcétera, y dices, ¿cómo se puede maltratar al personal de esta manera? O sea, esto no puede seguir consintiéndose, no se puede seguir consintiendo, porque estos señores no están gestionando y porque un colegio oficial no está representando al colectivo, no está dando la cara por el colectivo. Siguen haciendo lo que hacen, poner una mano para coger por un lado y soltar por el otro, a quienes todos ya sabemos. No hay derecho a que esto, con nuestro dinero, se esté produciendo y nuestras especialistas de enfermería, enfermeras de familia y comunitaria, estén trabajando en una urgencia de hospital. No hay derecho, señores, porque esta gente ha estudiado mucho, ha trabajado mucho, han sacado una especialidad. Las viejas que éramos las que las hemos tutorizado, lo hemos dado todo para mantener un nivel con la enfermedad de familia y nos encontramos que se lo están cargando. Y Javier, decías, no sé yo la destrucción de la primaria, desde tantas... Hay muchas formas desde arriba de ir machacando el sistema nacional público, que te voy a contar, que tú no sepas. Un poquito de aquí, un poquito de allá, ahora no contrato por aquí, ahora cierro este centro, ahora por vacaciones no tal, ahora no renuevo el contrato. Claro, como no van a aumentar las cuotas a las privadas, sí, se lo están poniendo, o sea, se lo están poniendo a huevo. Es decir, los puñeteros políticos que están ahora mismo en la Comunidad de Madrid están privatizando el Sistema Nacional de Salud. Lo mires como lo mires. Y hay muchas formas de hacerlo. Modelo Laschetti o bien poquito a poquito con el asesoramiento de Laschetti por detrás. Y esa es la puñetera realidad de lo que está pasando en la Comunidad de Madrid. Y es una vergüenza, porque así no se puede trabajar, porque no se respeta al personal y al no respetar al personal no se está respetando a los ciudadanos que tienen derecho a tener una sanidad pública, universal y digna, porque hay profesionales preparados para ello y de chapó. Entonces me indigna, no lo puedo remediar y mira que juré que el día que me jubilara me callaría. No me callo, porque es impresentable lo que están haciendo y lo que está haciendo nuestro Colegio Oficial de Enfermería es de denuncia de juzgado de guardia. Y si yo trabajo en un centro de salud y me quitan a mis compañeros médicos y tengo yo que asumir, solamente asumir, el tramitar o atender una urgencia hasta que llegue una UCI porque no tengo un compañero médico al lado, lo hago, pero en cuanto salga por la UCI me voy al juzgado de guardia y meto una denuncia a la dirección por no tener plantilla médica en mi centro. Vaya que sí lo hago. Y si se llena el juzgado de denuncias, pues no lo sé si se hará algo o no, pero señores, no hay derecho
no hay derecho, somos los ciudadanos y es nuestro dinero. Pero ¿con qué derecho nos están gestionando y maltratando de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué hay que maltratar a las enfermeras cuando lo damos todo? ¿Por qué hay que maltratar a los médicos de familia cuando lo dan todo? Decidme vosotros que estáis en activo, ¿cuántas veces estáis saliendo fuera de vuestra hora o entrando antes de vuestra hora? Porque yo me jubilo hace 3 meses, pero hace 2 años yo trabajaba de 2 a 9 de la noche y entraba a las 12 de la mañana a hacer domicilios. Ojo, quiero decir que esas realidades existen, como existe también el que se escurre, que no es lo normal, como en todos los sitios. Entonces, me indigna que un colegio oficial de enfermería no haga absolutamente nada más que corromper con nuestro dinero, porque somos muchas las enfermeras, muchísimas las enfermeras. ¿Cuántas enfermeras, ahora tú lo sabes, porque has tutorizado como yo he tutorizado alumnas, cuántas se han largado de la Comunidad de Madrid? Que nos hemos quedado sin gente. ¿Por qué? Porque ¿quién aguanta un contrato de lunes a viernes? Porque el sábado y el domingo no te lo firman para no tener que pagar manda narices de lunes a viernes. O compañeras, tú lo sabes, ya has tenido una muy próxima, que han llegado a darle un contrato de 1 hora y media por la mañana en un hospital para hacer extracciones. Enfermera especialista en enfermería comunitaria. Pero qué desvergüenza es esta. O recibir amenazas. No, es que como no me cojas este contrato, te castigo y en un año no vuelves a trabajar. Basta. Basta. Esa es la forma de cargarse la primaria. Entonces, o nos ponemos las pilas, ciudadanos, profesionales, de una puñetera vez, o señores, las que te va a salir con su horra de laurel, porque está metiendo lo que está metiendo. Bueno, muchas gracias, Blanca. O sea, te entendemos perfectamente, yo creo. Yo quería añadir con el tema de la denuncia y tal y cual. Hay ahora mismo en recurso, pero bueno, que el primer fallo ha sido a favor el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid a una denuncia de la plataforma AP se mueve, ha dictaminado que la Comunidad de Madrid está obligada, era una denuncia en el marco de los médicos de atención primaria, de familia y pediatras, ha dictaminado la obligatoriedad de poner establecimiento de número máximo de pacientes diarios, establecimiento de tiempo de consulta, bajada de cupos, etcétera, etcétera. Y eso ha sido por la vía de la denuncia. Que habrá que ver cómo se sigue, que habrá que ver cómo se materializa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mejor con sentencia que sin ella, ¿no? O sea que pero bueno, eso está claro que es una de las vías, y en el ámbito de, bueno, pues eso, ¿no? AP se mueve, hizo esa denuncia y bueno, esa denuncia ahí está, ¿no? Y la recurrirán, llegará a donde tenga que llegar, pero si ahí sigue, seguramente además siente precedente para otras categorías y también para otras comunidades autónomas. Aunque hay una cosa que sí que quiero resaltar, y es que la atención primaria está en crisis en todas las comunidades autónomas porque es una crisis de modelo, pero la atención primaria no está igual en todas las comunidades autónomas. Y esto sí que me parece importante resaltarlo, ¿no? No en todas las comunidades autónomas tienen la misma incapacidad total y absoluta de conciliación para sus profesionales, no todas las comunidades autónomas tienen el tamaño de los cupos, no, vamos, claro, yo hablo de todas las comunidades autónomas no son iguales, y esto no lo digo, o sea, no lo digo para denigrar la situación de la Comunidad de Madrid, sino para mostrar que hay otras posibilidades, o sea, que hay otras realidades posibles, ¿no? Que no nos coma el marco de imposibilidad, porque verdaderamente hay otras realidades posibles, desde luego, vaya. Hay cosas sencillas. Bueno, sí decir que nosotros cuando tomamos la decisión de permanecer en el centro, os he hablado de nuestras dos fantásticas pediatras, es decir, había 2 médicos con la especialidad de pediatría, pero había 2 médicos para resolver estas situaciones. Y bueno, os puedo decir que además son 2 expertas dermatólogas, no sabéis la de lesiones de piel que hemos resuelto mano a mano en adultos con estas 2 pediatras, ¿no? Luego hay gestos, Javier, hay gestos, por ejemplo, que hablan del desprecio, ¿no? Porque hay cosas que no te cuestan nada, pero tú desprecias. Desde el año 2010, cuando se decide el área única en Madrid, se habla de reconocer la población a los profesionales. Médicos y pediatras tienen un cupo más grande, más pequeño, y se reconoce que tienen ese cupo, y en su nómina todos los meses les recuerdan que tienen ese cupo con una cantidad de dinero X. Las enfermeras se ha decidido que medias.
Y da lo mismo que tengas 1.500 a que tengas 2.600, 2.400. Entonces, algo que no cuesta dinero, porque se trata de reconocer lo que yo tengo y lo que yo atiendo. Que me desprecies desde el año 2010 todos los meses, pues sí que te dice un poquito lo poquito que te importo. Si tú estás diciendo que, oye, tenemos las competencias, vamos adelante con todo lo que haga falta, y estamos viendo una media de 20 pacientes diarios en el 2019 y ahora estamos viendo una media de 30-40, que no quiero yo las consultas de agenda de mis compañeros de 60, porque eso no son cuidados complejos y requieren tiempo, pero bueno, si yo te estoy diciendo que puedo ver 30-40 personas, lo que te estoy diciendo es que a lo mejor necesito una enfermera más en ese centro de salud. Y eso tampoco lo estás viendo y tampoco estás invirtiendo en ello, ¿no? Si te estoy diciendo que tengo una población mayoritariamente que son niños y tengo 3 pediatras y necesito 4, si tú solamente dejas 3 y se van 2 y se queda 1, al final te quedas con 0. No es atractivo un centro donde nunca hay pediatra. No terminas de invertir, pues nadie va a querer ir a ese sitio, ¿no? Y así con todo. Bueno, gracias a todos. Tenemos unas cuantas preguntas más. Vamos a ir cerrando en unos minutillos, así que si os parece, hacemos las preguntas de la gente que no ha preguntado todavía, que son Jesús Martínez y Isabel Gordo, y vamos cerrando en unos 5 o 10 minutos. Voy a Sí, bueno, darle... la de Jesús creo que es la respuesta a una pregunta que había hecho al principio que la había contestado yo. Ah, vale, perdona. Vale, Entonces, pues, si vale, te es que no la parece, he marcado. Entonces retoma la la de otra Isabel. pregunta Entonces la hago yo, la de y la Isabel, porque incluyo. Isabel está de guardia y me ha pedido Vale. que la haga yo. Hola, dice, hola, quería preguntar a Ara y Javier cómo creen que se puede reincorporar el enfoque de promoción de la salud, no solo individual, sino también comunitaria, de manera que no sean solo los profesionales a los que les gusta quienes lo hagan fuera de su horario. Creo que es fundamental y que igual no es concebible que una enfermera no haga electros, tampoco debería concebirse que una enfermera no conozca a los activos en salud de su barrio. Gracias. Adelante. Pues, a ver, es que yo estoy de acuerdo, quiero decir, no es que me guste o no me guste, sino que realmente la comunidad la tenemos ahí un poco abandonada, ¿no? Y no estamos trabajando con ella como deberíamos y estamos perdiendo muchísimos recursos y al final terminamos haciendo patología de cosas que se podía resolver en el ámbito comunitario. Quizás a lo mejor no todas las enfermeras, sino todas las enfermeras que tenemos ahora están preparadas para trabajar en el ámbito comunitario, porque no tienen la formación ni la competencia. Yo no entro de que les guste o no les guste, ¿no? Y a lo mejor hay que destinar a ese cuidado más complejo a aquellos profesionales más capacitados para hacerlo, pero por supuesto, en su horario de trabajo, con su agenda y sin la sensación de que es que parece que si acude algún paciente que pertenece a tu cupo, como si fuera tuyo, te hacen el favor de verlo. No, hemos redistribuido en este momento el trabajo. Este médico, este pediatra, yo he estado haciendo intervenciones comunitarias con mis compañeros médicos y con mis compañeras pediatras. Entonces, este equipo ahora mismo está trabajando fuera del centro de salud, está atendiendo a la comunidad y lo que llegue al centro se redistribuirá pues como cuando ese profesional está en otra labor y esa debería de ser la idea. Es agendable. Yo creo que sí, liderado por las enfermeras, que tenemos ahí ese concepto, que tenemos gente muy válida y trabajando con los demás compañeros. Hay administrativos muy potentes que se pueden ir contigo a la comunidad a explicar cosas porque ellos tienen mayor manejo de esas cosas. Las trabajadoras sociales, los higienistas dentales, las matronas, los fisios. O sea, el centro de salud es muy amplio y somos muchos profesionales lo que deberíamos de estar trabajando en equipo en esas cuestiones, como parte de nuestro trabajo. Sí, o sea, totalmente de acuerdo con que no puede haber aspectos competenciales centrales del desempeño de la atención primaria que dependan del voluntarismo. Y por eso se tiene que reflejar no solamente en la agenda, sino que también habrá que introducir elementos formativos, o sea, que no es solamente, pero si la gente se está formando en ecografía o se está formando en cirugía menor, se puede formar perfectamente en promoción de la salud, ¿no? No solamente, como bien comentas, a nivel de lo individual, sino también a nivel de lo comunitario. A nivel de lo comunitario, además, creo que también es muy importante el que desde la institución se promuevan acuerdos con las otras instancias donde se realizan tareas en el marco de la promoción de la salud. Por ejemplo, estoy pensando en el marco de Madrid Ciudad, en Madrid Salud, ¿no? Que creo que es importante, por un lado, no duplicar y por otro lado también
poder asumir ese know-how, ¿no? Ese conocimiento que tienen mucho en el trabajo de lo grupal, en el trabajo de lo comunitario, y sumarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo, en Madrid Salud hacen atención primaria, ¿no? Desde una perspectiva muy, muy concreta. Lo que sí creo es que podemos empezar por copiar lo que funciona, ¿no? Y sabemos que hay lugares y hay modelos de trabajar desde una perspectiva de orientación comunitaria en atención primaria que se deberían poder replicar, ¿no? Hay algunos centros en Cataluña, en Asturias también hay lugares donde se funciona así. En la Comunidad de Madrid hay centros así que son muy pioneros, pero que seguramente han funcionado siempre con un exceso de voluntarismo porque no se ha apostado por ello, ¿no? Pero creo que seguramente habría que utilizar una metodología simple y llanamente de copiar lo que funciona en otros sitios, ¿no? De copiarlo con ganas de copiarlo para que funcione, ¿no? Pues siempre se puede copiar para que no funcione. Eso con respecto a esa pregunta. Con respecto a lo que había comentado antes Jesús y que le había contestado por escrito, preguntaba hablaba de que no había dicho nada de los pediatras, ¿no? Creo que en general me he referido a médicos y médicas de atención primaria, que engloba los dos, pero sí que es cierto que comento una cosa, ¿no? Y es que al no haber sido la COVID una enfermedad que afectara de forma preferente a la población pediátrica, y gracias a Dios que no lo ha sido, porque si no habría sido mucho más dramático todo, la situación de la atención a la pediatría ha quedado ensombrecida. Ha quedado ensombrecida además, o sea, ensombrecida, o al menos relegada a un rol subalterno desde el punto de vista digamos, de la centralidad de la mirada que dirigíamos. Y además lo ha hecho en un momento en el cual la crisis de profesionales obviamente no es ajena a ellos, de forma que en muchos centros de salud la falta de un pediatra supone la asunción por parte del otro pediatra de un cupo de 5.000 personas, ¿no? De 5.000 niños y niñas. O sea, acaba suponiendo una mayor falta de asistencia, pero una menor sobrecarga de trabajo que quedarse sin pediatras porque se distribuye, o sea, porque acabas derivando a otro centro en el que sí que haya más que quedarte tú solo, ¿no? Porque te quedas tú solo ahí con el estandarte de recibir a toda la población pediátrica de una zona básica de salud, puede suponer una barbaridad. Y además, siendo la atención pediátrica, especialmente en la primera infancia, algo que no vuelve a suceder, por decirlo de alguna forma, ¿no? La atención y el seguimiento de los niños y niñas en los primeros 2 meses, especialmente en un contexto de alta, digamos, de alto estrés para las familias, como ha sido de situaciones de confinamiento severos o incluso situaciones de cuarentenas o de casos, etcétera, etcétera, pues bueno, ha sido especialmente notable, ¿no? Creo que el hecho de que la pediatría quedara fuera de foco se suma además a otra circunstancia, y es que la pediatría es punta de lanza de muchas de las reformas que van a ser necesarias en la gestión de profesionales en la próxima década, ¿no? Es decir, escasez de profesionales con perfiles profesionales que demandan mucho la existencia de políticas de conciliación y que rechazan un marco de asistencia en el cual, digamos, no quieren trabajar, ¿no? Y es un marco de asistencia de trabajo, en el cual la conciliación es totalmente imposible, ¿no? Y creo que va a estar en el centro digamos, del debate sanitario profesional, ciudadano social y político gestor en los próximos años, porque o bien se toman decisiones por un lado, de qué se hace con la asistencia de la pediatría en general, pero por otro lado, dentro de la pediatría, qué se hace con las diferentes castas de profesionales, ¿no? Porque podemos hablar de que hay 2 niveles profesionales a día de hoy, los especialistas en pediatría y otras áreas específicas, y los médicos sin la especialidad de pediatría que están prestando atención pediátrica. Y que en términos generales la institución ha decidido cerrar un poquito los ojos y hacer como que no está pasando nada, pero que en muchos lugares suponen la práctica totalidad de la asistencia pediátrica en algunas zonas básicas de salud, ¿no? Está claro que esas son preguntas gordas y que creo que van a estar ahí en los próximos meses, años, porque ya llevan ahí, pero llegan a un punto de no retorno, por decirlo de alguna forma, ¿no? No sé si, Cristina, eso es. Ya, sí, estoy aquí. Pues nada, pues vamos a cerrar aquí porque se nos está acabando el tiempo. Cerramos aquí este ciclo. A lo mejor queda alguna pregunta pendiente, pero habrá que organizar otra sesión. Os damos muchísimas gracias a Araceli y a Javi por haber participado, a Mónica también por haber participado, que se ha tenido que ir. Y
Y muchísimas gracias al sectorial de salud y al sectorial de economía por esta charla, y espero que os haya gustado y esperamos veros en la próxima. Muchísimas gracias a todos y adiós. Gracias por invitarnos. Adiós. Muchas gracias, Araceli, especialmente. Chao. Adiós. Chao.